Lo que voy a contar un poco va a ser algo, ayer decía, más terrenal, es puramente práctico. Nosotros realmente nos dedicamos nos dedicamos a hacer realidad las ideas de los artistas. Les ayudamos, en su proceso creativo y ponemos los medios para que ellos puedan desarrollar las obras. Hay diferentes tipos de artistas y unos tienen las ideas muy claras, otros las van aclarando a lo largo del proceso y es tan válido lo uno como lo otro. A mí me gusta denominar que somos artesanos. Somos artesanos y la definición de la Real Academia es la persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. O sea, entre nosotros y el artista hay mucha diferencia. Nosotros somos absolutamente prácticos, aplicamos procesos, procedimientos, oficios, conocimientos de geometría. Somos capaces de interpretar las ideas que nos ponen encima de la mesa a desarrollar. Y dependiendo de el grado de comunicación que se establezca, conseguimos mejores o peores resultados. La fundición empezó en 1957, empezó en una cocina de carbón y pasó al ojo del puente de coca del pueblo de mi padre. Y esta imagen es una imagen de mi padre y de uno de los operarios que se llegó a jubilar con él, y José Murciego, y que queda una segunda generación trabajando en la fundición todavía. Bueno, esas son las nuevas instalaciones, ha habido una evolución, afortunadamente. En este momento tenemos más de 16.000 metros cuadrados dedicados a prestar servicios a los artistas. Y bueno, en las instalaciones disponemos de toda la tecnología actual, tanto 3D como de medios auxiliares para los escultores. Tenemos un departamento técnico donde podemos ayudarles a desarrollar de manera integral los proyectos. Bueno, nosotros hemos partido de las técnicas más ancestrales de ejecución de esculturas, que son la ampliación por puntos. O sea, para hacer una escultura ha sido fundamental para los artistas de todos los tiempos el poder hacer un boceto, una maqueta, y poderla cambiar de tamaño. Nosotros empezamos pues haciendo como los egipcios, pues una... Ok, gracias. Bueno, perdón, pues esto, lo mío es el taller. Vale, lo mío es el taller y bueno, nosotros empezamos haciendo las ampliaciones, todavía a día de hoy las seguimos haciendo, lo que pasa es que cada vez se hacen menos. La ampliación de una escultura es la aplicación de un proceso geométrico puro y duro. Para ampliar realmente la representación de un punto en el espacio se hace a través de 3 coordenadas, que son 3 medidas referenciadas a un punto cero de esas coordenadas. Antiguamente se ampliaba sin necesidad de tener ningún conocimiento matemático. La ampliación por puntos pues se hacía aplicando puramente el teorema de Tales, que es por triángulos semejantes, con compases, se cogían 3 medidas y se iban trasladando los puntos. Posteriormente se han utilizado diferentes medios, los más genéricos eran pues, la inscripción en un prisma, donde se medía la altura, la anchura y la profundidad de cada punto.
y se iban situando, se cogían el modelo y se iban pasando. En la actualidad eso se hace mediante escáneres 3D. Ayer vimos una presentación en la que se utilizaban sistemas de registro de puntos. El principio geométrico es exactamente el mismo. Lo único es que se mide de una manera automática y entonces ahora pues ese rojo que se ve ahí es el láser que se proyecta y está recogiendo las coordenadas de todos esos puntos. ¿Qué sucede? Que cuando se hacía manualmente solo se recogían puntos fundamentales y para una escultura pues se recogían 300 puntos, 400 puntos a lo sumo. Ahora un escáner recoge millones de puntos con sus coordenadas, por lo tanto registran la superficie. Nosotros disponemos de, esto es un escáner de alta definición, que es un Absolute Arm, es un brazo que recoge en una cuadrícula de 3 décimas por 3 décimas de milímetro 10 puntos y puede recoger una huella dactilar perfectamente. Esto es un escáner estacionario que lo que hace es que recoge todo lo que se encuentra en una semiesfera de 300 metros de radio. Y entonces, este se utiliza pues, para registrar objetos grandes y reducirlos de tamaño. En el caso anterior se utiliza para registrar objetos pequeños con mucha definición y ampliarlos. Vale, partiendo de toda la aplicación de esa tecnología 3D, hoy la manera de funcionar más habitual es, una vez que se tienen los modelos en 3D, ya se desarrolla todo lo que sería, podríamos llamar ingeniería del proyecto, si es un proyecto grande o si es pequeño. ¿Qué se hace? Con el modelo 3D, de manera virtual, se pueden calcular estructuras, como en este caso, esto eran unas manos de 15 metros, que estaban en voladizo porque llevaban un mirador. Es una obra de Lorenzo Quinn que se hizo en Holanda hace 2 años. Entonces, esa, por ejemplo, pues tenía el arquitecto que estaba estudiando la estructura, no le cabía dentro de las manos. Y nosotros, desde el departamento técnico, dijimos, bueno, vamos a insertar una estructura más orgánica y tú vas a calcular si aguanta. Y fue como se hizo, como se acabó haciendo. Nosotros aportamos nuestro conocimiento y nuestras habilidades para hacer una estructura no regular y él utilizó sus conocimientos para asegurarse de que no se caía. Vale, de esto, cuando se trabaja en 3D, ahora nosotros tiene muchas ventajas, porque podemos simular incluso el transporte y el montaje. En el caso de las manos de Holanda, se simuló transporte, montaje, todo, cómo se acoplaban en los camiones, porque eran tamaños muy grandes, y eso a nosotros nos da muchísima facilidad. Bueno, luego, una vez que tenemos digitalizado, tenemos todo el proyecto digitalizado, pues unas veces se imprimen impresoras 3D, otras veces, bueno, esto es una impresora de yeso, hay impresora de yeso, tenemos una impresora de cera también de alta definición. Realmente se utiliza todo lo que es tecnología 3D. Cuando hay que hacer piezas grandes, pues tenemos esto, yo lo llamo la estrella de la fundición. Es un robot que puede fresar una escultura de 3 metros por 3 metros por 4 en una sola pieza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, para nosotros la tecnología 3D no es un proceso definitivo, es simplemente un paso intermedio. ¿Por qué? Pues la tecnología 3D no da el registro que da la elaboración a mano. Por eso, al final, la tecnología solo nos aporta herramientas más o menos sofisticadas. El robot es una herramienta, pero si no hay alguien que es capaz de determinar qué hace esa herramienta, la herramienta por sí misma no vale de nada. O sea, la maceta y los cinceles con las que Miguel Ángel pudo hacer el David son herramientas comunes a cualquiera, pero dependiendo de cómo las utilices, consigues un resultado u otro, o no consigues ninguno.
Entonces, la herramienta en sí no te da nada, te aporta alguna facilidad, te aporta alguna ventaja, pero lo que de verdad aporta es cómo utilices esas herramientas. Entonces, yo ayer disponemos de sistemas CNCs para hacer piezas más pequeñas, con más precisión, con menos precisión. Esto también lo utilizamos para hacer utillaje, para poder hacer todas las piezas pequeñas, grandes. Cuando hay ediciones, pues hacemos también desarrollo un poco más de ingeniería para poder... Perdón. Bueno, y una vez que tenemos el modelo configurado, lo que va a ser el modelo, en lo que el artista ha participado. ¿Por qué? Porque al final de todos estos procesos 3D, que tienen muchísima precisión, pero lo que obtienes es un objeto aséptico, no obtienes un objeto expresivo. ¿Por qué? Porque la tensión que se genera con apretar un pegote de barro con un dedo o con un palillo, no lo puedes reproducir con un proceso 3D. O sea, hoy por hoy no hay ningún método de reproducción más fiel que un molde al estilo clásico, que pones una materia líquida sobre una sólida y hace el registro de la superficie y obtienes el negativo. Bueno, a partir de que tenemos el modelo, normalmente se sigue un proceso de reproducción, normalmente en metal. Nosotros reproducimos en bronce, en resina, en piedra, en madera, pero lo más habitual es hacerlo en metal. La fundición a la cera perdida es el proceso de fundición más antiguo que existe. Viene con la edad de los metales, con la aparición de los metales. Y precisamente es el proceso más antiguo de fundición porque permite con cera desarrollar piezas de una complejidad muy alta y con esa misma, o sea, sin perder esa complejidad, poderlas pasar a metal. No pasa así con los procesos más industriales, por ejemplo, para fabricar armas, se funden de otra manera, se funden sobre moldes de piedra tallada, negativos, que se utiliza el molde para hacer muchas reproducciones, pero es muy limitado, solo puedes reproducir formas muy simples. Sin embargo, la fundición a la cera permite fundir cualquier objeto que seas capaz de hacer en cera y pasarle con una fidelidad muy alta a metal. Bueno, yo he utilizado un poco la imagen de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, el Campidoglio, que bueno, es para los fundidores de escultura de todo el mundo es la pieza universal, pues se fundió hace 2000 años y tiene resueltas técnicamente, tiene la mayor parte de las soluciones que se aplican en fundición de escultura que ya estaban resueltas hace 2000 años. Bueno, se puede observar cómo estaban reparados los agujeros, los defectos. Tiene unas piezas que son de diferente color. Bueno, eso de ahí, eso es una pieza. Eran piezas batidas porque ellos no tenían soldadura, pero bueno, ya recurrían a técnicas para poder solucionar. De todas formas, esta pieza técnicamente es un alarde porque el caballo está fundido de una pieza, cosa que hoy, bueno, tendría una dificultad muy alta. Esta es la parte de atrás, que lo mismo, pues son piezas que salieron con más defectos y se metieron piezas y como ellos no tenían control perfecto sobre la aleación, están oxidadas de diferente color por el envejecimiento propio del metal. Han adquirido diferente pátina. Bueno, del modelo hacemos un molde de silicona, me imagino que casi todos conocerán el proceso de la cera perdida. Se hace un molde de silicona, se hace una cera, se repasa aquella cera, se le colocan bebederos, se le aplica un recubrimiento cerámico para hacer un negativo en refractario y que es lo que ha registrado toda la cera y posteriormente la cera se saca de ese negativo y en el hueco que queda se echa el metal.
¿vale? Una vez que está fundido, pues se procede a repasar, porque la fundición, la cera perdida, aunque es muy precisa, pero tiene muchas cosas que luego hay que seguir, en las que hay que seguir trabajando. Entonces, la fundición lo que pasa que es un proceso muy tedioso para los artistas. En general, se invierte mucho tiempo y los resultados tardan en venir. Entonces, artistas como Picasso, pues eso les resulta, ellos pueden trabajar en la cera, hacer muchas cosas, pero el resultado se tarda en ver y les pone nerviosos, les pone muy nerviosos porque no ven sus resultados. En otras técnicas, pues como en la cerámica bueno, el textil también es un poco tedioso, pero ven los resultados antes y los ven directamente. En la fundición, al final, el proceso es muy largo y se tarda mucho en tener ese resultado. Bueno, cuando son piezas grandes, se montan las piezas, se unen, se funden y finalmente se le da una pátina pues, a base de productos químicos y calor, o se pulen y demás. Bueno, esto es algún ejemplo de alguna de las cosas que hacemos. Esto es una pieza de Manolo Valdés pues, que se montó en Miami, en un sitio privado. Y esta pieza estuvo previamente en la exposición del Jardín Botánico de Nueva York y es una pieza bueno, que surge precisamente de esa colaboración y de ese trabajo conjunto en el taller. Manolo tiene muy claro cómo hacer la cabeza, pero no tiene claro cómo desarrollar el tocado. Y entonces ahí es donde nosotros le prestamos el apoyo para decir, vale, pues podemos crear una estructura reticulada con los propios elementos con los que vas a hacer el tocado. Y entonces hacemos una estructura autoportante, porque cada mariposa, más que una colocación estética, lo que tiene es una colocación estructural para que unas con otras se vayan soportando, porque ese tocado tiene 19 metros de luz y solo apoya en el centro, está todo emboladizo. Bueno, al final eso costó mucho, pero al final conseguimos desarrollar una técnica para poderlo hacer. Bueno, allí había varias piezas, la de los abanicos, pues lo mismo, que hubo que desarrollar una técnica para que aquello se sujetase y fuese bastante esbelto. Nosotros luego a los artistas les ofrecemos lo que se llama un llave en mano. Llave en mano, que es que nos encargamos de la coordinación del transporte, porque todo esto, por ejemplo, esto es una exposición en Dubái, pues allí se llevaron, o la exposición de Nueva York del Botánico, se llevaron 9 piezas y fueron 19 transportes especiales, que, bueno, al final hay que tener bastante soltura en los temas logísticos de piezas muy grandes. Bueno, esto sigue siendo Dubái. Y realmente, vamos a ver, realmente de todo este proceso, al final lo que va surgiendo es bueno, la interacción entre el artista y nosotros artesanos, que somos hacedores meramente mecánicos. Lo que va surgiendo es realmente una interacción, se genera una interacción en la que el artista es la parte fundamental. Nosotros sí somos sustituibles porque el artista realmente es el que concibe. Nosotros normalmente cuando tenemos visitas en el taller, siempre cuando se acaba, dicen, pero ¿y el artista qué hace? Dice, bueno, el artista hace lo fundamental, que es poner la idea, poner el pensamiento, poner el concepto, Nosotros simplemente a su dictado vamos aportando soluciones. Pero nosotros finalmente, si no existe el artista, nosotros no somos capaces de hacer nada. Yo soy licenciado en Bellas Artes, soy escultor, yo puedo hacer mi obra, pero realmente cuando yo hago mi obra, realmente el proceso es exactamente el mismo que el de cualquier artista. Yo me sirvo de una serie de artesanos que son los que
van consiguiendo que se haga realidad lo que yo he podido pensar o maquinar. Y básicamente, bueno, eso es un poco la gracia. Por eso yo siempre insisto en que nosotros somos artesanos. Y somos artesanos, ¿por qué? Porque nuestra pretensión, nuestro objetivo, es simplemente desarrollar procesos muy mecánicos, o sea, muy repetitivos, que se aplican para diferentes artistas, aunque luego cada uno va aportando sus particularidades. Y básicamente, bueno, de ahí sale que somos capaces de hacer muebles para diseñadores, igualmente, porque hacemos esculturas, pues hacemos muebles y hacemos también pues objetos de arquitectura singulares. ¿Por qué? Porque nosotros hace unos años, con esta obra que es de San Eloíza, es el edificio de las Cancillerías en Bruselas, esto se sacó a concurso internacional, nos lo adjudicaron y descubrimos que en el mundo de la arquitectura también podíamos trabajar. ¿Por qué? Porque el arquitecto, para determinados objetos, que cuando quiere aportar algún tipo de singularidad, diseña o genera unos objetos a los que nosotros aplicamos, nuestro conocimiento. Aplicamos nuestros conocimientos y le hacemos algo muy, muy personalizado. De hecho, estas son las puertas. Estas son las puertas de Cristina Iglesias, del Museo del Prado, de la ampliación del Museo del Prado. Y estos son 26.000 kilos de bronce y nosotros la ayudamos porque realmente no son unas puertas, son una escultura, son 4 hojas que se mueven y se colocan en diferentes posiciones. Cambian 4 veces al día de posición. Nosotros la ayudamos también en toda la ingeniería para que las puertas se muevan y se coloquen haciendo las diferentes composiciones. Esto es otro trabajo también para arquitectura, son puertas, son las últimas puertas que se han hecho en la Sagrada Familia, son de un escultor japonés, de Tsuro Soto, y esto fue un reto, fundirlas. Y el escultor a mí me llamaba porque estaba preocupado por la complejidad y yo le decía, Soto, tú trabaja, olvídate que luego ya nosotros pondremos los medios para... Y me decía, ¿tú crees? Digo, yo creo, pues si no, no harás una obra buena, la harás condicionado por un proceso que luego... entonces debes hacerlo y cuando lo tengas hecho veremos a ver hasta dónde luego podemos llegar. Y él se sorprendió porque en las puertas laterales, estas puertas laterales, él quería dejar muchas cosas voladas y no entendía cómo podíamos sacar un molde y que saliesen aquellas cosas voladas. Cuando lo vio me decía, es un milagro, ¿cómo has conseguido? Digo, no es ningún milagro, es que hay técnica para poderlo desarrollar. Bueno, en obra de arquitectura pues hemos hecho torres de iluminación, esto es de Zaragoza, que son unas torres diseñadas por un arquitecto que tienen 28 metros de altura. Y luego aplicando también esta técnica para arquitectura, tiendas de lujo, fachadas, pues a lo hemos hecho todas las tiendas. Esto el diseño fue de Peter Marino, un diseñador neoyorquino, y con el que tenemos muy buena relación, y la empezamos con esta tienda y hemos hecho todas las del mundo. Le hicimos todas las del mundo. Estos son escaleras para el nuevo diseñador que al final, bueno, una escalera parece algo muy inofensivo, pero estas escaleras que tienen un trazado y una ingeniería complicada, al final nos las terminan encargando nosotros porque no hay gente cualificada para poderlas desarrollar. Eso es en Tokio, otra tienda. Y esas son unas puertas de Bernard Benet. Bernard Benet es un escultor francés que tampoco era la primera vez que trabajaba con nosotros y se encontró completamente porque me decía, es que estáis haciendo lo que yo he planteado. Y yo le decía, bueno, eso es lo normal, lo no normal es transformar la obra del artista. Bueno, son elementos decorativos, más elementos decorativos.
Esto es en Doha, una celosía de 260 toneladas de bronce que se hizo en una villa. Eso está diseñado por nosotros y ejecutado. Lo que pasa es que no hay fotos de la villa terminada porque es de un jeque que fue primer ministro y allí no se puede hacer una sola fotografía. De hecho, esas fotografías están robadas. Y luego estos son, pues, finalmente, esto es el montaje de las manos de Holanda. Iban en un edificio, era también un proyecto privado de una empresa informática potente y entonces las manos lo que tenían era que eran un mirador y llevaban una bola de 6 metros de diámetro de acero inoxidable y iban en voladizo. Eso se fabricó y se montó en menos de un año. Bueno, hemos trabajado para Botero. Le hemos hecho el caballo más grande que ha hecho Botero nunca. Se lo hicimos nosotros y desarrollamos con un desarrollo 3D un método para hacer que la fundición nos fuese muchísimo más precisa. Y de hecho él no quería venir a la fundición porque él estaba peleado con España y nos dijo que no quería venir. Luego finalmente vino y nos felicitó y bueno, él le sorprendió el que lo hubiésemos hecho en el tiempo que lo habíamos hecho y con la calidad que se lo habíamos hecho. Bueno, y por último, eso es una escultura mía que bueno, ejerzo de vez en cuando como escultor, muy poco, porque normalmente me siento más cómodo trabajando y colaborando con artistas que haciendo mi propia obra. Pero bueno, esto fue un compromiso y es una escultura que tiene 25 metros por 12,5 por 9 y son 106 o 108 toneladas de acero corten. Así que muchas gracias.